hay. Yo voy a hacer algunas consideraciones, algunas preguntas y algunas propuestas, con el ánimo de cooperación, que significa compartir el espíritu sobre la necesidad que la Argentina tiene de atraer inversiones, promover inversiones, porque ese es el camino más eficaz para más empleo, mejor empleo y menor pobreza. Por lo tanto, creo que es importante ver si podemos compartir en esta iniciativa y en esta buena intención algunas cuestiones que nos parece que podrían mejorar este régimen. Tal cual planteó el ministro inicialmente, las inversiones necesitan siempre de condiciones. Las condiciones tienen que ver con la seguridad, con la previsibilidad y fundamentalmente con la estabilidad. No solamente la estabilidad económica, que requeriría que hoy acabamos de escuchar el índice de inflación, tuviéramos una mayor certeza sobre cuál es la hoja de ruta del gobierno para ver cómo va a ser, cuál es el plan de estabilización tan necesaria frente a este problema, que es el problema que cruza nuestras vidas. A la gente le pueden preocupar muchas cosas, ninguna más que cómo va a pagar las tarifas, la obra social y los alimentos de la canasta básica. Por lo tanto, y lo hemos planteado en estas 2 o 3 jornadas, tener una priorización sobre cuáles son las medidas que están dentro del proyecto y que apuntan a mejorar esa situación son centrales. A la estabilidad económica también se llega con estabilidad política. Y esto lo digo sobre todo de quienes hemos tenido una mirada muy crítica del gobierno anterior, que justamente rompió todas las condiciones que se requieren para la inversión, y por eso no las hemos tenido, entre otras la falta de la estabilidad política, no solo las malas condiciones económicas. Un gobierno en el que el presidente y la vice no se hablaban. Aquí en el Congreso vivimos lo que fue un gobierno cuyo objetivo principal era firmar un acuerdo con el fondo que su bloque no le votó y que el conjunto de la oposición acompañó. Eso es la falta de una estabilidad política con muy malos mensajes para la inversión. Quiero decirle que hoy no es un buen mensaje para la inversión la falta de una estabilidad política que no se da si el presidente insulta a los legisladores. Un presidente que le llama coimeros a los que tienen que estar aprobando este proyecto de ley que nos mandan no es una buena condición política. No es tampoco una buena condición política la fragilidad que tienen algunas de las normas. ¿Quién puede invertir en un país donde hay un DNU sometido a la convalidación de la justicia con una debilidad enorme, que tiene buena intención seguramente de crear condiciones, pero la verdad no da esa estabilidad que requiere hoy una inversión? Voy a ir puntualmente a los temas de la ley, que insisto, me parece que tiene esta buena intención y nuestras propuestas van a ir en el sentido de cómo crear condiciones para poder tener los resultados que todos esperamos que tenga. En el artículo 3º, el inciso G del anexo menciona los objetivos del régimen. Dice, crear para las grandes inversiones que cumplan con los requisitos del RIGI un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y incumplimiento por parte de la Administración Pública y el Estado al RIGI. La primera pregunta es, ¿por qué solamente grandes inversiones? Algo han manifestado mis colegas antes. ¿No habría que proteger de la misma manera a todas las inversiones? ¿Qué puede haber más grande, qué inversión más grande, más importante que la de aquellos que tienen todo su patrimonio invertido en el país, que crean valor, que generan empleo? ¿Por qué no incluir a esos en este mismo de protección o beneficios? Discriminar a favor de la gran inversión solo por su tamaño, digamos que no parece demasiado razonable en términos del diseño de una política pública, ¿no? En el artículo 2 se listan en el anexo quinto los sectores alcanzados y se faculta al Poder Ejecutivo a incluir más sectores. Los sectores nombrados son agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas, petróleo, energía, tecnología. Digamos que son casi todos los sectores de la economía, pero siempre parece que falta algo. Mi pregunta es,
La pesca, por ejemplo, ¿está? ¿Es agroindustria? No parece, ¿no? Entonces, como primera medida, yo preguntaría, ¿por qué no se habilita a todos los sectores de la economía? ¿Por qué está limitado a algunos sectores? ¿Qué pasa con ferrocarriles, por ejemplo? El ministro lo mencionó. ¿Está dentro de infraestructura, por ejemplo? Una opción sería entonces abrirlo a todos los sectores. Delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de incorporar sectores parece una medida demasiado discrecional, digamos. Otra opción sería que el Congreso sea el que determine cuáles son los sectores que ingresan. El presidente Milei ha sido muy crítico respecto de la arrogancia que tiene un funcionario cuando el funcionario toma por sí solo determinadas decisiones económicas, porque dice siempre, nunca podría ese funcionario saber más que el mercado. Ahora, acá estamos dándole una atribución y una delegación a un funcionario del Poder Ejecutivo, que es el que va a decidir cuáles son los sectores que merecen esos incentivos y cuáles no. Entonces me da la impresión a veces que son muy liberales cuando desayunan y después del almuerzo ya son un poco más dirigistas, digamos. Y el proyecto encierra mucho de eso, esa contradicción entre un discurso que es menos Estado y más mercado, y sin embargo la excesiva cantidad de facultades que se delegan al Poder Ejecutivo está indicando que hay mucho más Estado del que nos quieren decir que conviene, ¿no? En los artículos 9 y 10 se determina que las inversiones deben ser grandes. Otra vez dice que el Poder Ejecutivo es el que va a decir cuáles son grandes y esta calificación novedosa que incorpora el proyecto de ley, que es el de la larga maduración. Para definir ese concepto hay un criterio en el artículo 9, pero también dice el mismo artículo que el PEN lo puede cambiar. O sea, dice cuáles son esos criterios, pero digamos que no hay nada definitivo. Va a haber un funcionario que pueda en definitiva cambiar esa norma y decirnos entonces qué es lo que se considera gran inversión de larga maduración. Así está definido en la ley. Voy al tema de los beneficios tributarios. Los beneficios tienen menor pago de ganancias, 25%, y 0 si los dividendos no se reparten en 3 durante 3 años. Amortización acelerada de bienes. Recupero anticipado del IVA. Típicos beneficios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace que una empresa chica no pueda tener lo que tiene una empresa grande? ¿Por qué no todos acceden a esos beneficios? Hay otros beneficios financieros. Algo se mencionó antes, la exención de los derechos de importación o de exportación. Se les permite incluso tener balances en dólares. También una novedad, me parece que puede ser razonable. Pero hay un problema que es cuando el proyecto no grande se va a regir por un régimen general y los proyectos grandes van a poder tener este tipo de beneficios, insisto, concedidos muchas veces de manera discrecional. Entonces, la pregunta acá, respecto, por ejemplo, de los balances en dólares, ¿por qué no pueden todas tener los balances en dólares? ¿Por qué está reservado a estos, insisto, siempre sometidos a esa discrecionalidad? En el artículo 33 se habla que si los beneficios tributarios, ojo con esto, si los beneficios tributarios le generan inconvenientes a los beneficiarios en fiscos de países vecinos, se le puede pedir al Poder Ejecutivo que limite o cambie los beneficios. Es tremendo eso. Cambian a su antojo. Ese funcionario al que tanto se ha criticado tiene un poder enorme. Es decir, le da a ese funcionario facultades tributarias. Algo muy raro y muy peligroso porque digamos que vamos a tener una cantidad de beneficiarios a la carta, digamos, a la elección de un funcionario. En el artículo 35 se otorga a los proyectos a los que se refiere, estos proyectos que se llaman los BPU, los vehículos de proyecto único, el beneficio que es no liquidar divisas en el mercado interno de acuerdo a una tabla específica. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay algunos proyectos, otros, los que no disfruten de este beneficio, que tienen que liquidar todo. Y sin embargo,
hay otros que pueden no liquidar todo, pueden liquidar una parte y hasta podrían no liquidar nada. Podría ocurrir entonces que un bien exportado tenga un tratamiento cambiario distinto según la cara del exportador y según la cara que prefiera el funcionario, ¿no? Una discriminación, y le pediría que tome nota sobre esto, que puede generar disputas legales. Esta discrecionalidad sobre el otorgamiento de este tipo de beneficios puede generar mañana un planteo judicial de quien va y dice por qué este sí y por qué el otro no. En el artículo 37 se establecen las otras garantías que el Estado da a estos proyectos. Y entonces dice en el inciso A, la plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto sin obligación de comercialización en el mercado local. La exportación de productos provenientes de ese proyecto no está sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación. Bueno, vuelvo. Pongamos que eso esté bien, digamos, que se haya estudiado y eso esté bien. ¿Por qué solamente es para esos proyectos, para algunos proyectos? ¿Por qué el resto de la economía no puede gozar de la misma norma? Ahora, el inciso B del mismo artículo no tiene desperdicio. Dice que el Estado garantiza la plena disponibilidad de sus activos e inversiones que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado le prestará a los proyectos toda colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho que provengan de jurisdicciones locales o extranjeras. Bueno, les digo que una jurisdicción extranjera no puede hacer esto. Entonces estamos poniendo una norma tan obvia que estamos impidiendo algo que en realidad no se puede hacer. En el capítulo 6, voy cerrando, presidente, habla de la estabilidad. El capítulo de la estabilidad es tan amplio, digamos, tan sin definición, que le permite beneficios de trámites aduaneros limitando el control de la AFIP. Esto es, me animaría a decir, peligroso a esta altura, porque una cosa es proteger una inversión frente a presiones fiscales, y hasta ahí vamos, pero esto supera todos los límites del sentido común. Último capítulo, el de la jurisdicción y el arbitraje. Le digo sinceramente, por una cuestión de educación, preferiría no calificarlo, ¿no? Pero me da un poco de vergüencita. Yo entiendo que nuestro poder judicial no es el mejor del mundo. Ahora, tomar la decisión de que se recurre a un mecanismo arbitral, tampoco estoy en contra del mecanismo arbitral, pero un mecanismo arbitral que sea ir al esquema internacional de la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI. Es un poco loco, ¿no? Porque de última que habiliten la Cámara de Comercio local, la Bolsa de Buenos Aires, la de Rosario, porque una cosa es cuando el país tiene que firmar acuerdos internacionales para acceder a determinadas cosas y entonces debe terminar sometiéndose a un arbitraje internacional. Ahora, en una ley nuestra, para aplicarse en nuestro país, con inversiones en nuestro país, que nosotros solitos hagamos una concesión de un arbitraje a nivel internacional, no se entiende. O sí se entiende, tal vez no está mal. Insisto entonces, con esto termino, me parece que extender este tipo de beneficios que tienen una buena intención a todo tipo de empresas, evitando la discrecionalidad, por supuesto que sería muy bienvenido. Y la otra cuestión es que también habría que ver, esto lo dejo también como propuesta, no solamente a cualquier empresa pyme o empresa grande nacional también, sino a empresas instaladas, no solo nuevas inversiones. ¿Por qué empresas instaladas? Para poder invertir sus utilidades, ampliarse y demás, no puedan tener este tipo de beneficios. Le agradezco, insisto que mis aportes han sido a título de cooperación. Gracias.